Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Bienvenidos a un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. En los mercados financieros, tanto locales como internacionales, uno de los conceptos más utilizados es el de las curvas soberanas. Cuando se utiliza este concepto de curva soberana, se refiere a una representación gráfica como la que se puede observar, donde en el eje vertical se representa el rendimiento o las tasas de interés de títulos valores y en el eje horizontal se representan las duraciones o los plazos al vencimiento de estos títulos valores. Se trata de títulos valores que son similares en condiciones de riesgo de cumplimiento de pago y en condiciones de liquidez o de facilidad de transar los mismos en los mercados de valores. Además, como se puede observar en la curva, hay una relación directa positiva entre los rendimientos y el plazo. Es decir, entre mayor sea el plazo al vencimiento de un título valor, el inversionista va a exigir tasas de interés, tasas de rendimiento mayores, porque están sujetos a mayores condiciones de incertidumbre, de volatilidad, los de largo plazo comparado con los títulos de corto plazo o de corto vencimiento. De esa manera, como podemos observar, la curva soberana que se muestra aquí de títulos de propiedad en dólares, que son títulos de deuda interna del gobierno de Costa Rica, muestran una curva soberana de relación positiva entre el tiempo de vencimiento y los rendimientos. Recientemente, el gobierno de Costa Rica anunció una captación de recursos emitiendo títulos del Ministerio de Hacienda por medio de un mecanismo de negociación llamado subasta, donde se llamó a captar 800 millones de dólares con un vencimiento al año 2021, a 3 años plazo. Se lograron captar 518 millones de dólares a través de diferentes puestos de bolsa, siendo el principal el puesto de bolsa de Citibank, que logró captar cerca de 160 millones de dólares. Como se puede observar en el gráfico, sin embargo, la tasa de interés, el rendimiento que se pagó por estos títulos fue cerca de 50-70 puntos base mayores por encima de la curva soberana. Esto significa alrededor de 0.5%, 0.8% de mayor costo de financiamiento de la deuda interna. Se esperaría en consecuencia que la curva soberana completa se desplace hacia arriba, así como también la curva soberana de los títulos que se negocian en los mercados internacionales, lo cual reflejaría un encarecimiento del financiamiento de la deuda costarricense, tanto para el gobierno, para las entidades descentralizadas, como para el sector privado. Eso no es una buena noticia porque se reflejaría en tasas de interés mayores y por lo tanto cuotas de créditos mayores tanto para las familias como para las empresas. Si las agencias calificadoras de riesgo, ante la ausencia de acciones concretas e inmediatas que puedan tomar las nuevas autoridades en el control del gasto público, deciden reclasificar la deuda costarricense, eso significaría aumentos en las tasas de interés. Y esto es muy importante porque existe en los títulos a tasas fijas una relación inversa entre las tasas de interés del mercado y el precio de los bonos o de los títulos valores. Esto es, entre mayor es el costo o la tasa de interés, el precio de los bonos se ve castigado, se ve reducido. Y la sensibilidad de los bonos, por ejemplo, a 10 años de la deuda costarricense es de tal magnitud que un 1%, 100 puntos base de aumento en las tasas de interés de los bonos costarricenses significarían reducciones en el precio de los bonos entre 4%, 5%, 400 a 500 puntos base en el valor de esos bonos. ¿Por qué esto es relevante? Bueno,
porque las carteras, los portafolios, los inventarios de los fondos de pensiones costarricenses, de las compañías de seguros, de los bancos, en su mayoría están constituidos por ese tipo de títulos. En consecuencia, si hay una reclasificación de nuestra deuda soberana, las tasas de interés eventualmente subirían y el precio de los bonos se vería reducido, lo cual generaría pérdidas en la valoración de las pensiones, de los seguros y de las carteras de inversiones de los bancos. Queremos ser optimistas en el sentido de que el camino está muy claro, el diagnóstico económico es muy claro, hay un problema serio de déficit fiscal que debe enfrentarse con subida de ingresos o reducción de gastos y corresponde ahora a las nuevas autoridades políticas elegidas el pasado 1 de abril tomar las acciones inmediatas para que las señales sean positivas y evitar que nos reclasifiquen nuestra deuda y que se encarezca el financiamiento de las empresas y las familias. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.